siła, figlio della Polonia, non abbiate paura, con umiltà e con fiducia, spalancate le porte a Cristo. Juan Pablo II es padre de nuestra familia religiosa. Uno de los más grandes ejemplos que nos legó San Juan Pablo II fue aquel de su vida de intensa oración, como lo testifica esta capilla del Palacio Arzobispal de Cracovia. Aquí, San Juan Pablo II pasó largas horas en intensa oración, ya sea de rodillas o postrado. Y aquí mismo solía estudiar y trabajar en una mesa que había hecho colocar frente al Santísimo. Aquí, en esta capilla, el gran Papa del Milenio aprendió a orar, tal como él mismo lo testifica. Y luego, como Papa, consideraba que lo más importante en su vida era la intimidad con el Señor, porque este era el fundamento de toda su obra y de todo su pontificado. Todas las acciones de San Juan Pablo II dependían de su oración. Todos nosotros, religiosos de esta querida familia del Verbo encarnado, estamos llamados a ser fieles a la oración, es decir, a esa relación íntima con el Señor que se realiza de modo más especial en la misa diaria y en la adoración comunitaria. En la exhortación Vita Consecrata, el Papa señala que es justamente la oración y la meditación la que enseña el modo de vida apostólico que debemos llevar y la que nos hace acoger y vivir el carisma y la misión del instituto. Sin la vida de oración de sus miembros, nuestra familia religiosa no puede continuar en la historia, ni realizar la misión que el Espíritu Santo y la Iglesia le ha encomendado. Desde este punto de vista, la vida de oración de cada religioso conlleva una gran responsabilidad que demanda estar a la altura de las circunstancias y no claudicar en la búsqueda de la intimidad con el Señor. San Juan Pablo Magno, como solemos recordar, consideraba su vida de oración como la actividad más importante y por ende aquella que jamás puede dejarse de lado. Más aún, gracias a su vida de oración pudo predicar la verdad abiertamente al mundo, sin miedo, porque aquel que está solo de frente a Dios no tiene miedo de los hombres. Fue aquí, en esta capilla, donde no solo fue ordenado sacerdote, sino que también es el lugar que mejor recuerda su oración íntima durante sus 20 años como arzobispo de Cracovia. Escribía también en su libro Don y Misterio esta hermosísima frase: la oración hace al sacerdote y el sacerdote se hace a través de la oración. Y lo que se dice del sacerdote debe decirse también de todo religioso. La oración hace al religioso y el religioso se hace a través de la oración. En este anteúltimo día de la novena pidamos a San Juan Pablo Magno la gracia de ser hombres de intensa vida de oración y de saber entrar en contacto con el Señor para poder así fundar nuestra vida y la labor apostólica de nuestra familia religiosa en ese trato de amistad con Él.